Bueno, pues buenas tardes a todos. Hola de nuevo. Han pasado ya los 10 minutos de descanso que comentamos y nada, os voy a anunciar el siguiente y último panel. Es el primer panel del Congreso, pero la última sesión del día de hoy. Al final, Jon Aldecoa no podrá estar, pero tenemos a Fernando Brioso y a András Toz, que nos van a presentar cada uno de ellos la comunicación que presentaron al Congreso. Como sabéis, tenéis 15 minutos cada uno para presentar vuestro paper y luego se abrirá un turno de preguntas para aquellos, tanto que estén aquí en Zoom como en el chat, que quieran hacer comentarios o preguntas. Empezaremos, si os parece, con Fernando, que nos va a presentar El Estado contra el Derecho, una aplicación de la teoría evolutiva de las instituciones sociales y su importancia en el nacimiento del Leviatán. Y luego tendremos a András Toz, que nos presentará qué podemos aprender de los fallos de las teorías marxistas y posmarxistas. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Oye, una pregunta. Yo tengo más o menos 20 minutos, no está problema, ¿no? No hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Vale, pues yo aprovecho y también. Vale, pero si os pido que os... Sí, no, yo no haremos pausa, entonces Fernando, en cuanto tú termines, empezará András y luego ya introducimos las preguntas. Si os parece. Pero vas a introducir o vas a decir que ahora vengo yo, ¿no? Sí. Claro, por saber. Vale, cuando quieras, Fernando. Vale, pues en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto por darme la oportunidad de presentar el ensayo y defenderlo, que siempre está bastante bien. Como os ha dicho Irene, yo voy a hablar sobre la teoría evolutiva de las instituciones sociales aplicada al ámbito jurídico. Y bueno, como muchos sabréis, en 1831 se publican los Principios de Economía de Carl Menger, donde se establecen las bases de lo que posteriormente será conocido como la teoría evolutiva de las instituciones sociales. No obstante, para una aplicación al ámbito jurídico habrá que esperar unos años más tarde, hasta 1883, cuando el autor austriaco publique Investigations into the Method of Social Sciences, donde ahí se desarrollará ya más extensamente la aplicación de la teoría al ámbito jurídico. Y como ejemplo, para demostrar lo que él quería entender con esta teoría aplicada al ámbito jurídico, habla de dos autores que son representantes a su vez de una corriente de pensamiento, Burke y Savigny. Generalmente este último ha sido el más estudiado por los teóricos de la escuela austríaca. Entonces lo que se pretende con este ensayo, lo que pretendía al final es hacer una reinterpretación de esta corriente de pensamiento que marcó Carl Menger y pues de esta manera poner mi granito de arena en el inicio de lo que podría ser una filosofía del derecho desde el punto de vista austriaco y de esta manera pues también sentar las bases pues, por donde debería transcurrir el ulterior desarrollo de la teoría. Donde yo he identificado el primicio de esta tradición que marca Carl Menger sería en Roma. Al final todos los caminos llevan a Roma, pues en este caso también, y sería en la Roma republicana. Es Cicerón quien inicia esta novedosa vía del conocimiento del derecho basada en un equilibrio entre la costumbre, la tradición y la razón filosófica. Para Cicerón, como buen romano, va a ver en las costumbres, en la tradición, un saber acumulado, una experiencia, un conocimiento de la naturaleza humana transmitido a lo largo de sucesivas generaciones. Por tanto, al ser un conocimiento previo, una experiencia previa en la resolución de los conflictos humanos, en Roma la costumbre y las tradiciones van a gozar de autoridad. Entonces, esta autoridad de las tradiciones y las costumbres va a tener un impacto muy fuerte en la construcción de las instituciones políticas, de las instituciones sociales y, evidentemente, como no puede ser de otra forma, del derecho. De esta manera, coherentemente podríamos decir, la jurisprudencia se va a erigir como la máxima expresión de la autoridad de la tradición en el ámbito jurídico. De tal manera que lo que va a marcar el derecho en la Roma republicana no va a ser el arbitrio del magistrado. Lo que conocemos como actividad legislativa allí no se va a dar. Lo que se va a dar es el derecho como obra de los juristas. Los juristas van a ir creando un cuerpo de responsas a conflictos concretos, creando así una costumbre, un cuerpo de precedentes que para aplicarlo al caso concreto van a ir utilizando una razón jurídica compuesta de tres principios. El principio de justicia, tria jura praecepta, el principio de justicia de la adquisición, de no causar daño a un tercero y de vivir siempre conforme a los mores. Por tanto, por concluir en este punto, vemos que ya en la Roma republicana el derecho es percibido como un equilibrio entre las costumbres y las tradiciones heredadas y transmitidas y la razón para aplicarla a cada caso en concreto.
El segundo punto de esta tradición de pensamiento podemos encontrarlo en la Edad Media y sobre todo en el pensamiento cristiano. Parece ser un punto de acuerdo entre los teóricos de la escuela austríaca que han estudiado la teoría evolutiva, las instituciones sociales aplicadas al ámbito jurídico, el decir, oye, pues el pensamiento cristiano adolece de no tener suficiente componente evolutivo en sus postulados y a la vez se pone como contraejemplo que es en esta época cuando surge un derecho mercantil, un derecho pues, que surge de abajo arriba, pues como una respuesta espontánea ante la cambiante realidad social que estaba teniendo en aquella época, por ejemplo, la apertura de las redes comerciales. Sin embargo, esta adaptabilidad, esta flexibilidad, incluso este campo de actuación con el que él contó el derecho mercantil para desarrollarse, no hubiera sido posible haber sido percibido el derecho como un instrumento regni, es decir, como un instrumento al servicio del poder político y no como la expresión de un orden objetivo de cosas. Y para esto último fue fundamental el pensamiento cristiano. Y os pongo dos ejemplos. En primer lugar, San Agustín, continuando con la tradición iniciada por Cicerón, recoge la idea estoica de una ley cósmica universal y empieza a hablar de un orden objetivo inserto en la naturaleza del hombre, en su doctrina de la lex aeterna. De tal manera que las leyes temporales, las leyes humanas, van a tener que encontrar su fundamento y su legitimidad de este orden natural e inserto en el hombre. Santo Tomás, que podríamos decir también que es una síntesis del pensamiento aristotélico y del pensamiento cristiano, pues sigue con esta doctrina y ve en el derecho la expresión de un orden objetivo de cosas que el legislador tiene que revelar, tiene que buscar. Por tanto, con todas las críticas que se les pueden hacer a estos dos autores por su falta de componente evolutivo, pierden fuerza, a mi juicio, cuando se ven los efectos prácticos y cuando se inserta el pensamiento cristiano dentro de la época. Y digo esto porque a partir del siglo XI, como demostró el jurista Brennan, todos los sistemas normativos empiezan a entender o se considera que deben tener un mecanismo interno para el cambio orgánico, de tal manera que vayan adaptándose a cada cambio social que se está produciendo. Por tanto, los juristas que salgan de las recién fundadas universidades van a ver todas las ramas del derecho, el derecho mercantil, el derecho señorial, el derecho feudal, el derecho urbano, como sistemas normativos en continuo cambio, que deben estar, como decimos, en continuo cambio para adaptarse a la cambiante realidad social. En cuanto a los efectos prácticos, pues la búsqueda de un orden articulado, de un orden oculto en las cosas, va a hacer que los legisladores, va a provocar una actitud humilde, un poco la línea hayekiana, una actitud humilde en el operario del derecho, que en lugar de verse facultado para crear derecho, lo que va a hacer es observar y leer en la realidad de las cosas y tratar de plasmar eso en el derecho. Pues todo esto, evidentemente, se vio fuertemente influenciado por el contexto de la época, es decir, cae el Imperio Romano, es una época de guerras e invasiones, una época de una crisis demográfica, una agricultura casi primitiva, en la que el hombre se ve como un elemento más inserto en la naturaleza y encima condicionado pues, por todas estas cosas. Y esto se va a plasmar en el derecho. Por otro lado, y esto lo han señalado un montón de autores, la etapa medieval es una etapa sin Estado. Es una etapa, la caída del poder del Imperio Romano crea un vacío de poder que no es copado por un poder absoluto, sino que es disputado por una serie de jurisdicciones y de poderes concurrentes que se van a pelear el individuo. Esto es lo que ha llamado Bertrand de Juvenel y Paolo Grossi levedad o debilidad del poder político en esta época. Por tanto, el vacío de poder que es dejado por el Imperio Romano va a ser disputado por una cantidad, un sinnúmero de unidades de gestión política que, como decimos, se van a pelear al individuo y todas van a tener un punto en común, es que no van a percibir el derecho como un instrumento regni, sino que lo van a ver pues eso, como un orden objetivo de cosas que se debe revelar. De tal manera que en esta época, en contra de lo que generalmente se cree, por ejemplo, los monarcas tenían una función mucho más cercana a la de juez que a la de legislador. Su función consistía más que nada en ordenar un heterogéneo acervo consuetudinario, es decir, por citar a Suances, en descubrir y aplicar el derecho viejo que la de crear derecho nuevo. Sin embargo, es verdad que ya a finales de la Edad Media esta visión del derecho como la expresión de un orden objetivo de cosas que está al margen del poder político, que es intangible para el poder político, comienza a resquebrajarse. Y es precisamente el nominalismo de Scotto y Guillermo de Ockham quien sienta las bases del voluntarismo jurídico, porque lo que van a decir es que, oye, los seres humanos van a negar la existencia de una naturaleza universal común y compartida en los seres humanos, de tal manera que ya el derecho no es percibido como la expresión de un orden objetivo de cosas en el que cada elemento, incluido los seres humanos, y en esa época se creía que los seres humanos eran distintos conforme al estamento en el que estuvieran, pues en el que los seres humanos van a estar posicionados conforme a su naturaleza, sino que ese orden ya no, como al no existir una naturaleza común de los elementos, ese orden debía venir impuesto desde fuera. En esa época el orden lo pondrá la voluntad de Dios. No obstante, esta voluntad será divina hasta que la revolución científica y la secularización de Occidente terminen por demoler
el último obstáculo que encontraba la voluntad política en la determinación de lo bueno, de lo malo, de lo justo y lo injusto, que al final es el derecho, es la religión. Por tanto, a partir de este momento, lo bueno, lo malo, lo mío, lo vuestro, comienza a depender del poder político. Por tanto, en este punto, este sería el tercer punto en el que se produce un conflicto entre dos corrientes jurídicas totalmente irreconciliables. Una que ve en la razón el fundamento del derecho, que es la tradición clásica que venimos señalando, y otra, la voluntarista, que ve en la voluntad política el fundamento del derecho. Esta creciente, digamos, afloramiento de las teorías voluntaristas, que además favorece pues, las teorizaciones acerca del derecho divino de los monarcas, genera una especie de contrarreacción, pero no va a tener lugar en el continente, sino que va a tener lugar en Inglaterra. Inglaterra se va a convertir así en el depósito o en el lugar de sedimentación de toda esta tradición clásica y medieval. Y esta reacción va a ser iniciada por aquel que Hayek consideró como el gran fundador de los principios Whig, que es no es otro que Sir Edward Coke. Es un common lawyer que elaborará un concepto de razón histórica que además influirá a las dos siguientes generaciones de common lawyers en Inglaterra, y esta será la semilla de la cual brote ya en el siglo XIX la escuela histórica del derecho alemán, cuya principal figura más ilustre es Savigny, que influirá, como sabemos, en Karl Menger, como hemos dicho. Por tanto, en un escenario de creciente centralización del poder en manos del monarca, lo que va a hacer Sir Edward Coke es elaborar una filosofía del derecho basada en la tradición y en el precedente. Entonces, ante las corrientes voluntaristas del derecho, él dice, oye, no, el fundamento del derecho es la razón. Y ante la razón natural que reivindicaba el monarca como hijo de dioses, para decir lo que es el derecho, pone a la razón en la historia. De tal manera podemos ver en el pensamiento de este autor casi el germen más sistematizado, más claro de lo que posteriormente Menger querría consolidar en una teoría. Y mira, os voy a leer literalmente unas palabras que perfectamente las podría haber dicho Karl Menger. Y si la cordura que ha sido dispersada en muchas cabezas fuera reunida dentro de una sola, todavía no podría hacer algo semejante al derecho de Inglaterra, que es el resultado de la criba y la elaboración de un infinito número de hombres sabios y prudentes en el transcurrir de muchas generaciones. Y por esta larga experiencia creció tanta perfección para el gobierno de este reino, que justamente se verifica la vieja máxima de que ningún hombre se considere más sabio que las leyes. Como vemos, esas palabras las podría haber dicho, ya no sé si Karl Menger, pero Hayek perfectamente en su libro La fatal arrogancia. Por otro lado, este componente histórico, casi historicista, podríamos decir, del derecho, no tiene que entenderse, o al menos no en Coke, como una sacralización de la tradición o como una ausencia de la razón en la participación en la producción normativa. Todo lo contrario. Coke, siguiendo a Cicerón, Aristóteles, a Santo Tomás, afirma que el lex es summa ratio. Y en este punto alguien podría decir, oye, me llevas contando todo el rato que Coke habla de una razón histórica, de un derecho histórico, es decir, que con un componente fuerte, con un fuerte componente histórico, y ahora me dices que el fundamento del derecho es la razón. Esto no es un poco contradictorio, es decir, sería contradictorio si no tenemos en cuenta el concepto de razón al que alude Coke. Y leo, porque la razón es el alma de la ley y el common law no es otra cosa sino razón, lo cual debe ser entendido como perfeccionada por el arte, resultado de un largo estudio, observación y experiencia, y no de la razón natural de cada hombre. Esta ratio legis es summa ratio. Por tanto, lo que hace Coke es un poco lo que hará Hayek con su razón humilde a la hora de modificar las instituciones sociales. Coke habla de una razón artificial. Por artificial reason, Coke entiende aquella razón, la razón presente en el hombre, que ha hecho suyo un saber cultivado y transmitido a lo largo de sucesivas generaciones. En definitiva, y aplicado al ámbito jurídico, la razón artificial que demanda Coke para modificar o para promulgar derecho es aquella que se ve en el hombre, en el que ha hecho del common law y de su historia, de sus características constitutivas, el objeto de su estudio. Y por eso, precisamente, entiende su lógica interna, la complejidad de todo el sistema y su fundamento racional. Por lo tanto, como vemos, Coke es básicamente el mayor representante de esta tradición clásica que venimos señalando. Como Cicerón, va a seguir considerando el mundo como gobernado por un logos, es decir, un orden inteligible, aprensible por la razón y cuya expresión tiene que ser el derecho. Por eso verá en la costumbre la mejor de las leyes. Él ve en el common law
la expresión de la naturaleza del pueblo inglés a lo largo de la historia. Y por eso dirá que la mejor de las leyes siempre será la costumbre, por encima de las leyes, por supuesto, de que quiera hacer el monarca y por encima de las leyes del Parlamento. Y esto no es por, como decíamos un poco antes, por argumentos historicistas o argumentos ya pues tradicionalistas, sino porque ve en la costumbre una mayor carga de razón, una prueba de razón, que ha sido una sabiduría cultivada y transmitida a lo largo de sucesivas generaciones. Terminando ya, este juez del que Rothbard, para que el Rothbard tendrá unas palabras muy lindas, del que dirá que jamás mostró simpatía alguna por el laissez-faire, fue el más fiero defensor del common law en un creciente escenario de centralización del poder en manos del monarca, porque él entendía que el derecho era aquello que era lo intangible para el poder político, aquello que el poder político no puede tocar. Era el presupuesto básico de la libertad política, porque era la manera a través de la cual el pueblo, utilizando sus tradiciones y sus costumbres, limitaba el poder de actuación de los gobernantes. De esta manera, en su pensamiento, y esto es muy interesante, se consolida la idea de rule of law en contraposición al Estado de Derecho, es decir, un derecho surgido de abajo arriba que brota de la naturaleza de un pueblo y limita el poder de actuación de los gobernantes frente a un Estado de derecho, productor de legislación que impone mandatos que diría Coke que no derecho, y de arriba hacia abajo. Sin embargo, no os descubro nada si os digo que esta lucha que empezaron los common lawyers ya en el siglo XVI y XVII no tuvo éxito. Al final, la revolución científica será el caballo de Troya del racionalismo filosófico e introducirá una mirada geométrica en el mundo de lo político y de lo jurídico. Es decir, la razón científica, válida, evidentemente, para las ciencias naturales, se cree capacitada para decir cómo son las cosas también en el ámbito de lo político y de lo social. Y aquí encontrará a su más fiero defensor en Thomas Hobbes. Thomas Hobbes probablemente, dicen algunos que influido por una infancia traumática, elabora, y sobre todo basándose en un concepto de hombre como un ser egoísta, violento, elabora, pues teoriza un estado monopolizador de lo político y de lo social que infunde miedo y respeto como única garantía para evitar la vuelta al estado de la naturaleza del que ya se sabe que homo homini lupus. Para ello, además citándole explícitamente en una obra que no se publicará hasta después de su muerte, niega la posibilidad, con contraposición a Coke, niega la posibilidad de existencia de una razón artificial, ya que lo basa, llega a decir Thomas Hobbes que no es posible, realizar una posición o un juicio racional acerca de un criterio de justicia. En definitiva, lo que viene a decir aquí es que no es posible decir o encontrar, emitir un juicio válido acerca de la justicia de una norma. Para Thomas Hobbes será igual de válido decir que la propiedad o la no propiedad es igual de justo. Entonces, por tanto, ante esa imposibilidad de emitir un juicio racional acerca de la justicia de una norma jurídica, es necesario una ratio status, es decir, un estado que nos determine lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es lo justo y lo que es lo injusto. Es decir, que imponga una voluntad soberana en este asunto. Por tanto, como vemos, es Thomas Hobbes quien, pues, sacrificando seguridad por libertad, quien acaba con la comunidad política aristotélica, inicia un camino de servidumbre, inicia una tradición subversiva, servil, la positivista, que con intensidad variable ha durado hasta nuestros días. Y ya, por concluir y por sacar una conclusión de todo esto, lo que nos enseña la tradición jurídica clásica es que la manifestación repetida de unos principios de justicia a lo largo de la historia son expresión de una naturaleza, una condición humana común, que bebe evidentemente, o al menos a mi juicio y a juicio de esta tradición, de una ley natural. Sin embargo, esta ley natural no es como la percibe Rothbard, como un derecho ideal o abstracto, que debes buscarlo en tu propia cabeza, en tu propia razón, porque eso sería caer en el racionalismo. Y ya el racionalismo lleva inexorablemente al positivismo. Sino que es un derecho natural que se manifiesta a lo largo de la historia y que es fuente de la costumbre y de la ley positiva. Es un derecho que brota, podemos decirlo, de las comunidades humanas y se sedimenta en una miscelánea de instituciones jurídicas compartida por la universalidad de los tiempos. De esta manera, vemos que esto no es contrario a las tesis hayekianas, ya que parece evidente que los pueblos hayan ido eligiendo normas que se conformaban o que respetaban el derecho natural por razones evolutivas o incluso de autoconservación. Porque ¿cuánto podría haber durado un pueblo que no reconociera el principio de propiedad? ¿Cuánto podría haber durado un pueblo que no reconociera el pacta sunt servanda? Es evidente que no mucho. Y sobre todo es que negar la racionalidad
incita en los criterios de justicia, las normas jurídicas, es decir, negar la razón como fundamento del derecho equivaldría a decir que la propiedad privada no es consustancial al hombre, que lo propio de los pactos no es su cumplimiento, o que lo racional no es que aquel que se vea privado de su propiedad se vea restituido, sin su consentimiento, o sea, si es privado de su propiedad sin su consentimiento, se vea restituido. Por tanto, entraríamos en el escenario que quería Hobbes, en el escenario en el que somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre lo justo, lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es justo o injusto, sin basarnos en la imposición, y por tanto sería necesario un Estado fuerte, legislador, que imponga una voluntad soberana. Y esa es la situación en la que nos encontramos, y ya la solución os la dejo a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. András, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy hablando desde Soria. Soria es una de las más bonitas ciudades de España y la más fría seguramente. Pero aquí se dice al pan, pan y al vino, vino. ¿Qué quiere decir? Que los sorianos son muy honestos. Y en esta presentación voy a preguntar si Karl Polanyi podría ser un soriano. Ahora, el más famoso libro de Karl Polanyi es La Gran Transformación, fue escrito en 1944. Este libro, una de las más grandes narrativas antimercado y prosocialista, que contiene una visión del socialismo que podría garantizar la libertad. Es el libro tercero más citado en ciencias sociales. Y el tesis de mi presentación es que la gran narrativa anticapitalista y prosocialista de Polanyi se debe a la deshonestidad intelectual, lo que permitió a Polanyi conceptualizar una gran narrativa unilateral. Primero voy a hacer un muy breve sumario. ¿Qué es la gran narrativa? Polanyi dice que la civilización humana se desarrolla en forma de V con 3 fases. La primera fase o etapa, desde la época cazadora y recolectora hasta la época mercantilista, hasta finales del siglo XVIII, es donde el comercio está controlado por la comunidad, por las costumbres o por el Estado. Después viene la segunda fase, el capitalismo, la civilización única del laissez-faire del siglo XIX, basada en el libre comercio y la comercialización del trabajo, la tierra y el dinero. Y trabajo, tierra y dinero, según como Marx, son mercancías. Y la economía escapó del control del Estado y las comunidades. Y en esta sociedad, la sociedad es la presa de las rígidas e inhumanas leyes de los mercados que no valoran la vida y las necesidades humanas. Y la gran contradicción del capitalismo en el libro de Polanyi, que el trabajo, tierra y el dinero no son mercancías porque no se producen para la venta. Por eso hay una contradicción inherente, y esta contradicción conduce a un contramovimiento social proteccionista que causa la intervención estatal. Ahora, Polanyi, usando la idea de Mises, dice, pero la intervención estatal, inherentemente instable, conduce a una crisis cada vez mayor y al final al colapso de la economía de mercado. Y viene la tercera fase, el Estado regulador y redistributivo que planifica la vida económica. Él conoce 2 tipos de Estado regulador, la fascista y el socialista. Según Polanyi, la diferencia entre el fascismo y el socialismo es que el socialismo permite la libertad, no solo la planificación y la redistribución y control estatal. Y ahora va a venir la gran ruptura en la gran narrativa. En las últimas páginas del último libro, en el último capítulo del libro, en el que analiza el socialismo, Polanyi de repente sostiene que en el régimen de planificación del socialista debe haber mercados subordinados y afirma. Ahora esto es palabra por palabra. Porque los mercados, dice en la página 396 en la versión español,
continúan asegurando de diferentes formas de libertad del consumidor, que nosotros sabemos, la teoría de mercado y precio de Mises. 20 páginas más tarde, en la penúltima página, él confía que su teoría de valor es de teoría de valor subjetivo de Menger. Y también dice, en la penúltima palabra, no es concebible ninguna libertad. Desafortunadamente, la traslación en español no es bueno y falta la segunda parte de la frase que yo he trasladado de la versión en inglés, sin admitir el derecho de un individuo a desear una cosa más que otra. Y sorpresa, sorpresa, Polanyi no hizo ninguna referencia que está usando las teorías de Menger y Mises, a pesar que Mises es una de las mayores figuras negativas en el libro y objeto de su crítica en los capítulos anteriores. Y aquí hemos llegado a la gran contradicción de la transformación. La gran narrativa de Polanyi sobre la inevitable desaparición del capitalismo y la necesidad del socialismo se basó en las insoportables consecuencias que el libre mercado es una prisión rígida que no respeta la vida y los valores humanos. Pero al discutir o al exponer y al imaginar el socialismo ideal suya, la teoría de valores de Polanyi es la misma que de la Menger, ya que garantiza la libertad individual, y su teoría de precios es de la Mises, ya que los mercados garantizan la libertad influyendo sobre los ingresos de los productores. Y ahí la gran contradicción. Los mercados no pueden ser solo cárceles y al mismo tiempo instituciones clave para garantizar la libertad. Y para mí, la falta de referencia a Menger y Mises es una señal que Polanyi, consciente o inconscientemente, evitó explorar las siguientes preguntas claves. ¿Cómo explicar el uso de los dos conceptos económicos de mercado diametralmente opuestos sin explorar cómo interconectarlos? También pregunto, ¿por qué aplicó las teorías mengerianas y misesianas en la construcción del sistema socialista ideal? ¿Y por qué las descartó a analizar el capitalismo? Aunque Menger y Mises habían analizado el funcionamiento de los mercados libres. Y que es para mí la más extraño, ¿por qué sigue a Mises para explicar los efectos beneficiosos del mercado en su visión socialista ideal, mientras evita responder a las críticas mordaces de Mises sobre el socialismo? Esta es una pregunta clave, ya que el propio Polanyi se distanció cautelosamente del socialismo real y existente del socialismo estalinista porque no aseguraba la libertad. Yo creo que la razón de esto es en los sentimientos contradictorios de Polanyi. Yo pienso que en escribir el libro, Polanyi tenía 3 sentimientos. Uno era el odio sagrado. Así comentaron su mujer, contra los mercados. Tenían una ferviente esperanza, es su expresión, en el socialismo que permite la planificación, la redistribución y la libertad. Pero también tenía un miedo, pero un miedo suprimido por la práctica de la Unión Soviética estalinista. Así, su visión del capitalismo es reflejo de su odio y su esperanza, y su visión del socialismo ideal es el reflejo de sus miedos reprimidos. Y señal de miedo de Polanyi, el tácito cambio del significado de él, buena sociedad, en su visión del socialismo ideal. Como he explicado antes, la gran transformación se construyó sobre la descripción embellecida de las tribus cazadores y recolectoras malesianas y la extensión de sus prácticas como características clave hasta el siglo XIX. En comparación con esta imagen de buena comunidad, el capitalismo fue descrito como una sociedad compleja
que es muy importante, vamos a usar muchas este adjetivo, individualizada de fábricas del diablo, donde se buscan las ganancias y nada más. Un infierno terrenal. Pero al explicar el socialismo ideal, Polanyi Tácito cambió su concepto de buena sociedad. Primero afirmaba que no habrá un retorno a las pequeñas comunidades no jerárquicas y iguales, basadas en la división natural del trabajo. El socialismo será una sociedad industrial y compleja, una sociedad dominada por el Estado, y el Estado usará su poder para imponer sus preferencias. Y en el socialismo habrá un acceso desigual al poder y existirá la desigualdad salarial. Pero, conociendo la realidad de la Unión Soviética, la cuestión clave para Polanyi era cómo garantizar la libertad individual frente al poder supremo del Estado. Este es el mismo problema que tenía Adam Smith, los liberales clásicos y Mises. Las tres áreas clave para garantizar la libertad individual para Polanyi eran los próximos: la vida económica, el arreglo institucional del socialismo y el fundamento moral del socialismo. Garantizar la libertad individual en la economía planificada, Polanyi explora los aspectos positivos de los mercados. Por eso, de repente emerge Mises y Menger. Porque los mercados son clave para garantizar la libertad de elección individual y que los productores produzcan lo que demandan los consumidores individuales. Que argumento lo que socava por completo los capítulos anteriores, donde los mercados fueron retratados como un cárcel para los individuos. También es un problema no resuelto dentro del libro, porque su posición era durante el siglo XIX describir la sociedad del siglo XIX, si la coexistencia de la sociedad del mercado y el Estado intervencionista es un constructo inestable, porque piensa Polanyi que la convivencia del Estado planificador y los mercados subordinados es un constructo estable. Stalin sabía mucho mejor en 1928, cuando empezó la hacer kolkhozes, el argumento que este necesita porque los campesinos libres serán una amenaza para el socialismo. El próximo problema suyo es garantizar la libertad individual en el arreglo institucional. Y ahora, de repente, Polanyi explora el lado positivo del liberalismo clásico. Y se dice, el producto secundario del liberalismo económico, que garantiza los derechos individuales, era en hecho valorado por Polanyi. Pero es una característica que no se exploró en los capítulos históricos de su libro, ya que solo se concentran los efectos negativos del liberalismo. Asimismo, este argumento deja claro su gran silencio sobre el estado de servidumbre ante el liberalismo, al que calificó de casi irrelevante. También no está explorado, pero Polanyi se quejó de que la Unión Soviética no estaba respetando su propia constitución, siendo así, porque esperaba que se respetan leyes más estrictas. Y finalmente, el fundamento moral del socialismo. La característica clave, según Polanyi, de la sociedad occidental, el descubrimiento del ser único. Desafortunadamente, esta parte de la frase es falta en la traducción española. Así trasladado yo del inglés en las enseñanzas de Jesús como se registra en el Nuevo Testamento. Es también un elemento clave que no se mencionó en absoluto en el capítulo histórico ni exploró la relación entre el liberalismo clásico y el cristianismo. También ha quedado sin explorar el problema porque espera la observancia de la tradición cristiana de un movimiento político predominantemente secular y anti-eclesiástico. Así, podemos ver qué es la deshonestidad intelectual en la obra de Polanyi.
Si los mercados son clave para la libertad individual, no podía argumentar que los mercados son solo una prisión. Si el liberalismo clásico garantizaba la libertad individual que él apreciaba, no podía argumentar que el liberalismo era una idea utópica que hacía imposible vivir como un ser humano. Si la raíz del individualismo está en el cristianismo, no podía argumentar que el liberalismo fuera una conspiración desarraigada en el siglo XIX de algunos contra la historia ininterrumpida de las comunidades. Así, Polanyi pudo hacer una gran narrativa sobre la naturaleza malvada del capitalismo y la inevitabilidad del socialismo al ignorar por completo los argumentos positivos a favor de los derechos individuales, del liberalismo clásico y de los mercados de Menger y Mises. Pero tales conceptos serían la condición clave para la libertad individual que exploró en el último capítulo sólido. Así, su gran narrativa se construyó sobre una argumentación completamente diferente y que Polanyi mismo deriva este argumento en el último capítulo. Y finalmente, me gustaría comparar Marx y Polanyi, porque en ambos autores la deshonestidad intelectual era método para crear una gran narrativa anticapitalista y prosocialista. En caso de Marx, es muy claro. Este fue muy bien revelado por Böhm-Bawerk y Schumpeter. Marx sabía que su teoría del lucro, como resultado de la explotación del trabajo, chocaba con la realidad. La tasa del lucro está en relación con el capital invertido y no con la cantidad del trabajo. Él, en 1867, cuando ha publicado el primer capítulo del Capital, eligió guardar silencio sobre esta contradicción que desmiente todo el edificio de la gran narrativa marxista. He prometido en este libro que va a descubrir cómo se puede solucionar este problema en el Capital, en el tomo Capital y 3 en el Capital. Pero estos manuscritos ya fueron escritos en 1862, 63 y abandonó ellos. Eso será una mentira prácticamente. La teoría subjetiva de Menger y la relevación magistral de Böhm-Bawerk sobre la deshonestidad intelectual de Marx había mostrado a Polanyi, quien estudió mucho Menger y Böhm-Bawerk, que la gran narrativa de Marx es una teoría defectuosa y les ayudó a él a escapar del hechizo del marxismo ortodoxo revolucionario. Sin embargo, las desigualdades del capitalismo todavía le hacían a Polanyi ser fuertemente anticapitalista y creyente en el futuro socialista. Polanyi, al analizar el capitalismo, fue impulsado por este odio sagrado y la visión teñida de rosa del socialismo utópico. Y por eso, en su gran narrativa, solo se concentró en el lado negativo de los mercados y el liberalismo clásico. Aún así, su miedo reprimido del estalinismo y de la práctica de la Unión Soviética fue lo suficientemente fuerte como para optar por los argumentos liberales clásicos para garantizar la libertad individual contra el poder supremo del Estado planificador. Así, la raíz de deshonestidad intelectual en el caso de Polanyi fue su miedo reprimido y ahí la gran contradicción. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, András. No sé si alguien de los que estáis por aquí por Zoom tiene alguna pregunta. ¿Sí? Creo que por aquí no hay preguntas. Y creo que en Zoom tampoco hay preguntas. Perdón, en YouTube.
Bueno, pues si no hay preguntas, no me queda más que agradecerte, András. Están aplaudiendo en YouTube. Agradecer, entonces imagino que ha gustado. Agradecer a Fernando, agradecer también a David Sanz y bueno, también a Arturo por la introducción y la presentación, y emplazaros el lunes que viene en la segunda sesión del Congreso de Economía Austriaca. Muchísimas gracias a todos y bueno, podréis ver el vídeo muy prontito en nuestro canal de YouTube. Podéis seguirnos, podéis haceros miembros y bueno, y si queréis los dos ponentes pasaros por el chat de YouTube para que veáis el buen feedback que están compartiendo por allá, pues estupendo. Así que muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Gracias, David. Gracias. Chao.